Muy buen día, muy buenas tardes, muy buenas noches, alumnos y alumnas. Esta clase, el mérito total lo tiene la doctora Natalia Butazzoni, que es especialista en clínica médica y pertenece al staff de clínica médica del Hospital San Bernardo. La doctora está en pleno COVID-19, haciéndose cargo, igual que los otros médicos, de los pacientes que están allí internados, algunos de ellos también con COVID, y realmente no tiene el tiempo suficiente para todo lo que necesita hacer. Y cuando se le pidió esta clase de tuberculosis abdominal, muy amablemente aceptó cedérnosla, pero no tenía tiempo para poder hablar. Es por eso de que voy a intentar yo darles algunos conceptos respecto a este tema, y que sirvió de una ponencia en el 26º Congreso Nacional de Medicina, donde concurrió gente del Servicio de Clínica Médica, e incluso hubo una mesa que yo presidí respecto a enfermedades infecciosas curiosas en el servicio, entre ellas tuberculosis abdominal. Quizás que yo les tenga que decir que lamentablemente no es tan curiosa, sino que es algo habitual que podemos ver en el servicio de clínica médica, y que sí pensamos en ella debido a la frecuencia con que la podemos ver, por la misma frecuencia de tuberculosis en distintos órganos y aparatos que se ve en la provincia de Salta, y lo vemos en nuestro servicio, por supuesto. Veremos de darles conceptos generales de este tema, que es importantísimo lo tengan en cuenta. En esta charla trataremos de ver epidemiología de la tuberculosis, lo que corresponde a la introducción de la forma abdominal, estudio de casos en el Hospital San Bernardo de Salta, es decir, algo que tiene muchísimo valor, nuestra propia experiencia, discusión y conclusión del tema. Veamos algunos datos epidemiológicos que recogió la doctora para realizar este trabajo. En el año 2016 se notificaron en la provincia de Salta 11.560 casos de tuberculosis en general, 17% en menores de 20 años. La mortalidad en varones fue de un 65% y un 34% en mujeres. 2 de cada 3 muertes ocurren en personas de menos de 65 años. Entre los 35 y 45 años, 1/3 de las muertes estaban asociadas a HIV, y el 50% de casos nuevos y recaídas fue en pacientes de 20 a 44 años de edad. Ahí se muestra otro gráfico epidemiológico, la tasa de tuberculosis entre los casos nuevos y recaídas en la en la República Argentina, que es de un 23,9%. En relación a la tuberculosis extrapulmonar en la Argentina, en datos brindados por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Emilio Coni, estos son datos del año 2017, se determinó que a nivel de afectación pleural, sobre la cantidad de casos estudiados, a izquierda 1.470, que son casos nuevos, un 49,7% era localización pleural, 19,3% ganglionar, que sigue siendo muy importante, 4,9% meningia, y un 4% con localización osteoarticular, y un 3,7% peritoneal. Gástrica, un 0,9% cada 100.000 habitantes. En nuestro medio, la tuberculosis abdominal se da entre un 1 al 2,5% del total de casos de tuberculosis denunciados.
Involucra la afectación abdominal por ingesta del esputo, en un 25% se evidenciaba compromiso pulmonar, por ingesta de leche, por vía hematógena o por continuidad linfática. Hay 4 formas de TBC abdominal que podemos tener en cuenta. La linfadenopática, que es cuando hay fundamentalmente afectación de los ganglios retroperitoneales, la gastrointestinal, cuando afecta la tuberculosis el tubo digestivo, la peritonítica y así también aquella con compromiso de órganos sólidos, por ejemplo, tuberculosis a nivel hepático, la granulia tuberculosa. Muchas veces tiene manifestaciones clínicas vagas, no características, y eso es lo que lleva a que se tenga una poca sospecha diagnóstica y a un diagnóstico tardío. Pero les puedo asegurar que a medida que ha ido pasando el tiempo, uno ya empieza a detectarlas en el servicio a esas manifestaciones clínicas y vagas como posibles sospecha diagnóstica de tuberculosis y el diagnóstico ya no es tan tardío. Existen distintos métodos diagnósticos. Debemos tener en cuenta que la sensibilidad de la baciloscopía es menor al 2%, el cultivo en líquido acíclico hasta en un 20%, que es una poca proporción. Existen recursos moleculares y no bacteriológicos con poca evidencia en la TBC abdominal y la mayoría de las veces, hay que llegar a procedimientos invasivos para obtener tejido para un examen directo y anatomía patológica. Es decir, no es raro que los pacientes en quienes ya sospechamos una tuberculosis abdominal, sea de órgano sólido, ganglionar o tubo digestivo, lo sometamos al paciente a una cirugía exploradora, fundamentalmente si se puede videolaparoscópica, en donde ya macroscópicamente se puede observar la granulia tuberculosa que esté afectando el peritoneo o los órganos, y al hacer la biopsia nos muestra la clásica histología de los granulomas caseiformes. Veamos ahora el origen de nuestro trabajo, el trabajo de la doctora Natalia Butazzoni, que uno lo siente como propio dentro del servicio de clínica médica, y lo veamos en relación a la tuberculosis abdominal en un hospital de agudos. El Hospital San Bernardo de la provincia de Salta no es un centro de referencia de derivación de pacientes con tuberculosis, es decir, nuestro hospital, distinto a lo que es el viejo Hospital del Milagro, es un hospital general de agudos, aunque en algunas situaciones hay pacientes por la situación socioeconómica que son pacientes crónicos, lamentablemente porque no hay dónde enviarlos, pero lo mismo al ser un hospital general de agudos, por la capacidad de diagnóstico frente a todos los métodos con que se cuenta en el hospital y el recurso humano capacitado para dar solución a distintos casos, muchos de esos casos de tuberculosis llegan a nuestro hospital. Se atienden por año de 16 a 22 casos de tuberculosis, siendo en su mayoría formas extrapulmonares, porque en general apenas se detecta un paciente, y sobre todo si es bacilífero a nivel pulmonar, es derivado al viejo Hospital del Milagro. No se dispone de datos epidemiológicos de la forma de presentación abdominal en la provincia, por eso es que el objetivo fue analizar la forma de presentación clínica de la tuberculosis abdominal, los métodos de diagnóstico utilizados y su utilidad, vaya la redundancia de las palabras. El trabajo que hizo la doctora Butazzoni fue un estudio descriptivo retrospectivo de corte transversal sobre la población de estudio. Eran pacientes con diagnóstico de tuberculosis abdominal en el Hospital San Bernardo de la provincia de Salta, confirmada por cultivo, y el periodo de estudio fue entre enero de 1998
a julio de 2018, es decir, durante 10 años. Veamos resultados del trabajo. Veamos estos datos curiosos de casos de TBC extrapulmonar confirmado en estos 10 años y sobre un total de 152 pacientes. El 66% correspondía a tuberculosis pleural, un 20% a lo que nos ocupa en este trabajo de tuberculosis abdominal, 5% tuberculosis pericárdica, en un 4% tuberculosis osteoarticular, 3% meningia y en otras localizaciones un 3%. Es decir, tienen un popurrí de lesiones de órganos y aparatos afectados, muy interesante a tenerlo en cuenta, y les puedo asegurar que cada una de esas localizaciones lo hemos vivido en el servicio de clínica médica. Es decir, no es que nos lo cuenten ni que lo vemos en los libros, lo hemos pasado personalmente todo el servicio también a estos distintos grados de afectación extrapulmonar. Veamos ahora algunas características demográficas de los pacientes con diagnóstico de tuberculosis abdominal en el Hospital San Bernardo, sobre un total de 30 pacientes. Estas características eran en el sexo, 60% varón, 40% mujer, la edad mediana en años, entre 15 a 89 años, no habían registrado antecedentes de vacunación y epidemiológicos, el tiempo desde el inicio de los síntomas hasta el diagnóstico fue de 5,5 meses con un rango entre 1 a 18 meses, eran portadores de HIV el 13% de los pacientes, 10% presentaban enfermedades del colágeno, 7% estaban en diálisis peritoneal por insuficiencia renal crónica, 7% eran portadores de diabetes y un 3% de cirrosis. En este mapa, simplemente para que vean los porcentajes de incidencia de los casos, la procedencia de la provincia de Salta. Ahora bien, ¿cuáles eran los diagnósticos presuntivos que el médico que recibe al paciente en el servicio de clínica hizo en estos casos que luego se demostró que eran tuberculosis abdominal? Van desde síndrome anémico por pérdida digestiva, carcinomatosis peritoneal, tumor retroperitoneal, cáncer de colon, cáncer de ovario, enfermedad inflamatoria intestinal y síndrome de mala absorción. Todos estos son casos con diagnóstico inicial y que luego se demostró que era una tuberculosis abdominal. ¿Cuáles eran los síntomas del paciente al momento del ingreso? ¿Cuáles eran los más frecuentes a tener en cuenta? El 90% de los pacientes tenía pérdida de peso. Ese es un dato muy importante como manifestación en el contexto de un síndrome general por la afectación del paciente. 60% cursaban con fiebre, una fiebre en donde no había una característica especial, generalmente sin escalofríos, no eran temperaturas muy elevadas, en general no mayor al 38 grados centígrados, presentaban dolor abdominal un 57% de los pacientes, cursaban con ascitis el 53%, manifestación de una úlcera, por ejemplo, a nivel colónico, era la hemorragia digestiva baja en el 22%, como consecuencia de una afectación linfadenopática retroperitoneal y palpación de una masa abdominal un 20%, como consecuencia de la fibrosis que se podía producir por esta tuberculosis intestinal, se presentaba suboclusión intestinal un 10%, diarrea un 6% y otras manifestaciones menos frecuentes un 6%.
¿Cuáles eran los hallazgos del laboratorio más frecuentes? Anemia, en un 90%, con una hemoglobina que iba de un rango de 5,5 gramos decilitro a 13,9. Recordemos de que esta anemia podía ser, dentro del grupo que ya hemos hablado en otra oportunidad, de anemia de procesos crónicos, como así también por ser un paciente desnutrido, falta de absorción de hierro, de ser un paciente por el propio síndrome de mala absorción que pueden tener estos pacientes, también ferropénicas, o por pérdida de sangrado de úlceras intestinales, anemias ferropénicas también, son las dos más frecuentes. En un 50% podían presentar una leucocitosis de 10.000 o mayor, con una eritrosedimentación desde 4 a 140, un promedio de 57. Fíjense en lo curioso de los dos extremos. En algunas situaciones tener el paciente una TBC abdominal y un eritro de 4, absolutamente normal, y podemos llegar a decir que estos pacientes pueden tener también una eritrosedimentación muy elevada, salvo de que esa tuberculosis coincida en pacientes que tengan colagenopatías y mucho de esa eritrosedimentación sea por el colágeno más que por la tuberculosis intestinal. Y la PCR va también desde un rango de 12 a 280, por lo general elevada siempre, con un rango de 77. ¿Cuáles son las características del análisis del líquido acítico? Lo primero y fundamental, y que les pido que no se olviden y lo tengan siempre en cuenta, en todos los casos, en el 100%, el predominio de celularidad es los mononucleares. El gas, en el 94% de los 15 casos que se pudo analizar, era menor de 1.1, con las proteínas totales en líquido mayor a 2.5 en el 100% de los casos. Cuando se llega a hacer el estudio del ADA positivo con un corte mayor a 40, lo presentaban el 12%, con un ADA menor de 40 lo presentaban 44%, no se pudo realizar ADA en otro 44%, y cuando se pudo realizar el cultivo del líquido acítico fue positivo en un caso que era el 6%. Veamos algunas imágenes. Allí tienen un ejemplo en una tomografía abdominopelviana de una masa en la zona pélvica que puede corresponder a un conglomerado de adenopatías. Más ampliada la zona pélvica, es impresionante la cantidad de adenopatías y de afectación que presenta esta paciente. Cuando se realiza la tomografía de tórax en el paciente, se ven esas múltiples imágenes nodulares en ambos campos pulmonares que correspondían a una TBC pulmonar. La misma imagen con la afectación retroperitoneal. En este caso se observa cierto grado de esplenomegalia. Tomografía en donde ya se aprecia cierta afectación a nivel de todo lo que es el mesenterio, similar a lo enunciado anteriormente. Esta es una radiografía de un paciente en donde se ve parte de tórax, parte de abdomen, es una simple, en donde lo que se quiere demostrar es la asociación de las lesiones pulmonares que se ven en la base de ambos pulmones como elementos nodulares, y luego esa dilatación del aparato digestivo, de colon, donde puede estar hablando de momentos de suboclusión intestinal como origen de la tuberculosis gastrointestinal.
clásica radiografía de tuberculosis con afectación de ambos pulmones, sobre todo lóbulo superior derecho, donde pueden llegar a ver incluso zonas de cavitación. Evidencia en esta tomografía de una franca afectación a nivel intestinal, con un engrosamiento muy evidente de la pared a nivel intestinal. En esta tomografía pueden ver perfectamente cómo se ve con mucha mayor claridad lo que se veía en la radiografía de tórax del paciente, que son múltiples infiltrados en ambos campos pulmonares y que era un paciente con tuberculosis pulmonar y la afectación digestiva. Fíjense en la izquierda que se puede llegar a observar en la pared del intestino una imagen incluso con exulceraciones que presenta. A derecha una imagen como de empedrado, que es la afectación de la pared del tubo digestivo por una tuberculosis gastrointestinal. Imagen también de exulceraciones y ulceraciones cuando se hace el estudio a nivel de tubo digestivo. En este caso están viendo imagen de la parte externa a nivel intestinal, donde se ven incluso las sufusiones hemorrágicas. Simplemente una radiografía de tórax que habla de una presuntiva suboclusión intestinal. Imagen de una fibrocolonoscopía con una úlcera a nivel del colon, que luego se demostró por biopsia una úlcera TBC. Imagen de una tomografía donde hay afectación a nivel digestiva intestinal, un mínimo grado de ascitis. Una típica miliar, que es la tomografía de tórax que le corresponde al paciente que vimos anteriormente con la afectación de mínima ascitis y afectación intestinal. Es típica el micronódulos bilaterales que presenta este paciente. Imágenes tomográficas similares a las anteriores. ¿Cuáles fueron los procedimientos diagnósticos ya invasivos practicados en los pacientes, en los 30 pacientes? Se pudo realizar una laparotomía exploradora en el 30% de los pacientes, la fibrocolonoscopía en un 23%, la laparoscopía exploradora en un 20%, una fibroendoscopía digestiva alta en un 3% y una biopsia de ganglio periférico en un 3%. Es tan típica la imagen que quien tiene experiencia, la impresión diagnóstica macroscópica al momento del acto quirúrgico fue en todos los casos concordante con el diagnóstico final de tuberculosis. Y fundamentalmente lo que se ve es esa granulia fina que puede estar afectando la superficie del mesenterio, el peritoneo o de órganos como el hígado o el vaso. ¿Qué escribieron los colegas cirujanos que realizaron estos procedimientos diagnósticos invasivos en la foca quirúrgica y desde el punto de vista macroscópico? En este total de los 15 pacientes, en 15 hablaban de que habían observado ascitis, en 15 que habían llegado a ver o palpar adenopatías, una siembra miliar característica en 7 pacientes, una peritonitis plástica. Peritonitis plástica es aquella en donde se ve una fibrosis franca a nivel de mesenterio y una fibrosis interasa. Eso es peritonitis plástica, que es un estadio avanzado de la tuberculosis intestinal. Compromiso del vaso, compromiso del mesenterio, compromiso hepático en 5, 4 y 2 casos. Al referirse a compromiso se refiere a la observación de esa granulia blanco-amarillenta característica que les decía anteriormente.
con afectación del hilio distal e intestino en 2 casos y afectación colónica en 2 casos. Veamos ahora el número de casos con diagnóstico de granuloma caseificante en las muestras obtenidas por biopsia. Cuando se realizó biopsia de úlceras, de 7 biopsias, en 3 se encontró ese granuloma caseificante típico. Cuando se realizó biopsia de peritonea en 15 pacientes, en 6 se encontró, y en el ganglio periférico, en el ganglio que se hizo, se encontró el granuloma caseificante. Veamos el resultado de las vaciloscopías realizadas en las diferentes muestras obtenidas para diagnóstico. El total de biopsia de úlceras, que eran 7 pacientes, en el 100% se encontró la vaciloscopía. En la biopsia de peritoneo, sobre 15 pacientes, el 9, un 60%. En el esputo de esos pacientes, sobre 11 pacientes, se encontraron 4 vaciloscopias positivas, un 36%, y en el líquido ascítico, lo mismo que sucede a nivel del líquido pleural, sobre 16 pacientes, solo el 12% en 2 se encontró positivo. Es decir, es mucho más efectiva la vaciloscopía cuando se realiza sobre tejido en el granuloma caseificante que cuando se realiza en líquido. Así como hablábamos de compromiso extrapulmonar de pacientes con TBC pulmonar, en este caso hablamos de compromiso extraabdominal concomitante en los pacientes que tenían TBC abdominal. A nivel de afectación extrapulmonar en los pacientes con TBC abdominal, se llegó a encontrar derrame pleural en el 64%, compromiso meningio en el 18% y compromiso articular en 18% también. Y compromiso pulmonar en estos pacientes en un 37%. Del total de 30 pacientes fallecieron 6, es decir, un 20%. El 13% de estos pacientes que fallecieron tenían inmunocompromiso. Un 13% era sexo masculino y un 7% sexo femenino. Entremos ya en la discusión y la conclusión de este trabajo y sus resultados. Hubo un evidente predominio del sexo masculino, con una edad promedio de 41 años. Los pacientes eran, fíjense, en general de Salta capital y alrededores, quizás por ahí porque en el interior de la provincia no tenían los métodos diagnósticos para llegar a determinar que era una tuberculosis gastrointestinal. Había una baja sospecha clínica al ingreso y los diagnósticos presuntivos más frecuentes fueron de síndrome anémico y cáncer. ¿Cuáles eran esos síntomas más frecuentes? La pérdida de peso, el dolor abdominal, fiebre y ascitis, que junto a una eritrosedimentación mayor a 50 y una PCR elevada y anemia, deben hacer sospechar la presencia de esta patología. En relación al líquido ascítico, generalmente el gas es menor a 1.1 y proteínas totales mayor a 2.5, sugerentes de un exudado, y un claro 100% predominio mononuclear. Todo ello aumenta la sospecha diagnóstica, lo que concuerda con la literatura en general. El ADA, la técnica de ADA con el límite impuesto mayor a 40, solo 2 resultados fueron positivos, pero sin embargo los resultados negativos no descartaron la enfermedad. En un metaanálisis de 2 estudios que incluyeron 264 pacientes, se encontró que los análisis de ADA tenían una sensibilidad del 100% y una especificidad del 97%, francamente elevado, utilizando valores de corte de 36 a 40 unidades internacionales litro, con un óptimo de 39. En Argentina, este límite no ha sido establecido.
El cultivo de líquido ascítico tiene bajo rendimiento diagnóstico, al igual que todos los líquidos en TBC. En nuestra serie solo uno fue positivo y se puede aumentar hasta 83% si se cultiva 1 litro del líquido en cuestión, es decir, un concentrado por centrifugado. Los estudios invasivos y toma de biopsia fueron fundamentales para el diagnóstico y cultivos confirmatorios. No hay lugar a duda y así debe ser. No se debe demorar en realizar, si se puede, una laparoscopía, un estudio de una laparoscopía exploratoria. Si no se tiene esa posibilidad de hacer una laparotomía con toma de muestras histológicas para biopsia, que es la forma más exacta de llegar a confirmar a través de cultivo. En una revisión sistemática, el examen laparoscópico tuvo una sensibilidad del 93% y especificidad del 98%, muy alto, como les estaba diciendo anteriormente. Y en otro estudio, el diagnóstico visual fue preciso en el 95% de los casos, por supuesto, para aquel que tiene experiencia en esta enfermedad. Los resultados de la baciloscopía apoyaron el diagnóstico en la mayoría de los pacientes y los estudios valorando el cultivo de micobacterias para las muestras de biopsia bajan un 30%. En menos del 33% de los casos se observan granulomas caseificantes. La afectación peritoneal puede presentarse con formas mixtas, húmedas y fibrosas y siembra miliar. Húmedas por ascitis, fibrosas cuando hay ya el comienzo de una fibrosis interasas, fibrosis de mesenterio produciendo una verdadera mesenteritis retráctil, y la siembra miliar a la que hemos referido en diversas oportunidades. El compromiso puede ser multiorgánico en las formas diseminadas, puede existir en el 37% de los pacientes un foco pulmonar concomitante, lo que denota un diagnóstico tardío, porque si existe una TBC pulmonar evidente y siendo unicista, manifestaciones digestivas que pudiera tener, hay que pensarlas y llegar a un diagnóstico rápido de que no sea una tuberculosis abdominal. La mortalidad fue del 20% en pacientes inmunodeprimidos fundamentalmente, y la falta de seguimiento de los otros pacientes no permitió establecer el éxito del tratamiento. Como conclusión, podemos decir que la sospecha clínica, antecedentes epidemiológicos y de vacunación son fundamentales. Como en todo paciente, la valoración integral, desde el interrogatorio con síntomas y signos y un excelente examen físico en busca de formas pulmonares y extrapulmonares. La toma de muestra por biopsia fue fundamental para el diagnóstico, con alta sospecha clínica por la macroscopía y presuntiva para inicio de tratamiento, para no demorarlo. Los estudios por imágenes y de líquido ascítico no evitaron procedimientos invasivos y son necesarios más estudios sobre el rol del hada famosa. Agradecerle profundamente a la doctora Natalia Butazzoni, que en forma totalmente desinteresada nos brindó este trabajo que ella hizo y que les ayuda muchísimo a ustedes como complemento para poder tener conocimientos básicos, fundamentales y sobre todo de experiencia propia de tuberculosis abdominal. Muchísimas gracias, alumnos y alumnas.